Vamos a hacer una oración, por favor. Amado Jesús, te suplicamos que nos bendigas en lo que resta de esta reunión y que tu Espíritu esté en medio de nosotros, hablando, Señor, a través de tu palabra, a cada uno de los presentes, Jesús. Háblanos a todos en el nombre de Jesús. Los que han de escuchar esta enseñanza, háblanos a todos. Bendícelo, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor Jesús. Hoy hemos titulado a nuestra enseñanza Lejos del redil de Cristo. A manera de introducción vamos a explicar el libro de los Salmos 23:1, pero de una manera diferente. Hemos estado compartiendo lo glorioso que son cada una de las verdades del Salmo 23. De veras es una grande bendición este libro. Es una grande bendición el capítulo 23, el libro de los Salmos. Pues estuvimos viendo en 5 temas cómo es que Dios va a estar con sus ovejas, cómo es que Dios se va a manifestar. Pero como le decía, hoy vamos a compartir a la inversa estos pasajes. Dice el versículo 1, el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué sería a la inversa? Que cuando alguien no tiene al Dios de los cielos como pastor, todo le faltará. Todo le faltará. Y dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En pocas palabras, esa alma no va a estar siendo pastoreada por el Dios de los cielos, no va a tener descanso esa alma, ese corazón, porque el Dios de los cielos no va a estar alimentando su alma, su vida. Y dice el versículo 3, confortará mi alma. No va a estar confortada su alma, no va a estar siendo consolada por el Dios de los cielos, sino que a consecuencia de su maldad, de su pecado, su alma será una alma angustiada, una alma que no tendrá paz ni gozo. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Dios de los cielos no le va a estar guiando, sino Él solo estará guiando su alma, estará guiando su vida, no por sendas de justicia, sino por sendas de injusticia, por un camino de maldad. Por eso es que no va a tener al Dios de los cielos. Y dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En pocas palabras, esta alma tendrá dificultad, tendrá adversidad, andará en situaciones difíciles y va a tener temor en su corazón, va a tener miedo a morir, va a tener miedo a las consecuencias de su maldad, las consecuencias eternas, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No tendrán el aliento de Dios, no tendrán esa vara, esa corrección, ese cayado que lo va a hacer atraer hacia las cosas rectas, hacia las cosas buenas. La persona se va a ir cada vez más esclavizando en su maldad, se va a ir apartando de Dios, y eso es lo que va a estar pasando y está pasando en muchos corazones. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Su vida no va a estar rebosando de gozo, rebosando de amor. Su vida no va a estar siendo bendecida aún a pesar a través de los problemas que pueda estar teniendo con aquellos enemigos que estén de alguna manera afectándole a su vida. Porque Dios no va a estar con él. Su vida no estará llena de gozo, llena de paz, llena de alegría. O quizá a lo mejor tenga un poquito de paz, un poquito de gozo. Pero ese poquito de paz es eso, poco. Porque el pecado trae una cierta satisfacción. El dinero trae una cierta tranquilidad. Pero no tendrá paz en su corazón. No tendrá esa tranquilidad de que si llegara a morir, amadas personas, pues no le espera un buen lugar al ser humano
que no esté siendo pastoreado por Dios. Y dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Las personas cada vez más estarán lejos de Dios. Esas almas no mirarán la gracia de Dios en su vida, la misericordia de Dios en su vida, el perdón de sus pecados, porque están lejos de Dios, porque no están arrepentidos de su mala manera de vivir. Por lo tanto, no van a estar en la presencia de Dios. Dice el salmista, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amados, nosotros somos almas eternas. El día de mañana que muramos, que partamos de esta tierra, nos enfocaremos a lo que es realmente la vida, esto es la eternidad. Y solamente hay dos lugares, en la presencia de Dios y en la condenación eterna. En lugar de morar en la casa de Dios, morará en el infierno por toda la eternidad aquella alma que no tuvo o no quiso arrepentirse de su mala manera de vivir. Yo sé que esta reflexión para algunos les llamará la atención, para algunos quizá a lo mejor digan, no, pues yo todavía no, yo no creo que pase así. Yo no sé qué piense mucha gente al escuchar estas verdades o esta aplicación, pero yo quiero decirle que le estoy diciendo verdad. Le estoy diciendo verdad porque eso es lo que va a pasar. Pero viene aquí una pregunta, ¿por qué tu vida no está siendo bendecida? ¿O por qué no va a ser bendecida el alma que no tenga a Jehová como pastor, al Dios de los cielos como su pastor? ¿Por qué no está siendo bendecida? La respuesta es muy simple, porque las personas están lejos de Dios, están lejos del redil de Jesús. Por eso es que hemos titulado a esta enseñanza, lejos del redil de Cristo, lejos del redil de Cristo. Ahora viene la siguiente pregunta, ¿por qué muchas personas están lejos del redil de Jesús? Ya lo vimos, ya vimos una respuesta, pero aquí vamos a añadir dos razones más. ¿Por qué muchas personas están lejos del redil de Jesús? Primera razón, porque el falso liderazgo las hizo alejarse de Dios. Es sorprendente, ¿verdad? Pero es una realidad. ¿Por qué muchas ovejas están lejos del redil de Jesús? Porque el falso liderazgo las hizo alejarse de Dios. Y vamos a ver Jeremías capítulo 50, versículo 6 y versículo 7. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Ahí está. Sus pastores las hicieron errar, tuvieron una responsabilidad los pastores para que esas ovejas se descarriaran, para que esas ovejas se perdieran, se fueran lejos del redil. Pero ¿cómo es que se fueron lejos del redil? ¿Cómo es que las hicieron errar? Dice, por los montes se las descarriaron, o sea, las ovejas se empezaron a descarriar, se empezaron a apartar. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles, se olvidaron de esos pastos frescos, de los mandamientos de Dios, se olvidaron de la santidad, se descarriaron a más no poder, se descarriaron. ¿Por qué? Porque los pastores las hicieron errar, las hicieron errar. Versículo 7, todos los que los hallaban, los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos. Fíjate lo que decían sus adversarios de estas ovejas, o del pueblo de Israel, o de las 2 tribus, o de las 10 tribus, o de las 12 tribus. Todos los que los hallaban, los devoraban, o sea, caían en tragedia, en desgracia, eran derrotados porque no estaba la bendición de Dios en sus vidas. ¿Por qué no estaba la bendición de sus vidas? Porque ellos estaban errados, se habían apartado del Dios de los cielos, haciendo maldad, y decían sus enemigos, fíjate el dicho de sus enemigos, no pecaremos. No vamos a pecar, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Los enemigos decían, no hay que pecar como estos lo hicieron contra su Dios, porque no vaya a ser que nos vaya a acontecer de la misma manera. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí, amados?
¿Quiénes son los que fueron culpables de que de alguna manera esas ovejas se descarriaran? Aunque claro está, la Biblia dice que cada uno es responsable de su falta, es responsable de su maldad o de su pecado. Pero aquí la Biblia responsabiliza a los pastores, a los guías, a los que les estaban enseñando. ¿Pero qué les enseñaban? ¿Qué les predicaban? ¿De qué les hablaban? Amados, de eso se trata esta enseñanza. Muchas ovejas están lejos del redil de Cristo a consecuencia del falso liderazgo, de los falsos ministros, de los falsos pastores. Por eso es que estas ovejas entonces todo les faltaba, estaban solas y estaban desalentadas. ¿Por qué? Porque estaban lejos del redil, estaban flacas y vacías espiritualmente, porque Dios no estaba en su vida, porque Dios no estaba con ese padre de familia, con esa madre, ese esposo, esa esposa, esos hijos. Hermanos y amigos, Dios no estaba en la vida de cada uno de ellos, de esas criaturas que Él había formado, que Él había creado para bendecirlas, para socorrerlas. Pero ¿por qué no las podía bendecir? No es porque Dios no quisiera, sino porque estas personas dejaron de amar a Dios, dejaron de tomar en cuenta los mandamientos de Dios. Ese pueblo, yo quiero que nos traslademos a esa nación, al pueblo de Israel, al pueblo de Israel. De veras, Dios los había bendecido a más no poder. Pero ellos empezaron a apartarse de Dios, a alejarse de Dios. Y empezaron a tener esas consecuencias en su alma, en su propia vida. Empezaron a enflaquecer espiritualmente, a alejarse cada vez más de Dios. Amados, qué triste y qué lamentable todo lo que le vino a la nación de Israel cuando se apartó del Dios de los cielos. El bien y la misericordia ya no estaba sobre de sus vidas, ya no era favorable ante ellos. ¿Por qué? Porque habían pecado contra de Dios. Sus pastores les hicieron errar. Repito, sus pastores les hicieron errar. Fíjate lo que dice Jeremías, capítulo 23, 16 y 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Qué nos deja ver? ¿Qué era lo que enseñaban? Pues dice aquí la escritura que les daban profecías no conforme a la palabra de Dios y alimentaban a la gente, a las ovejas que los escuchaban, con vanas esperanzas. Hablaban visión no de parte de Dios, sino de su propio corazón. O sea, le echaban de su cosecha a su predicación, a su enseñanza, pero Dios no les había ordenado. No hablaban de parte de Dios. Por eso es que Dios les decía: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, que os anuncian, que os evangelizan o predican, porque les van a alimentar o les están alimentando con vanas esperanzas. Dice el versículo 17: dicen atrevidamente a los que me irritan. Amados, es que a Dios le daña, le lastima y le irrita la mala manera de vivir de las ovejas que están descarriadas, que están fuera del redil de Él. Jehová dijo, ellos dicen atrevidamente, le decían a las ovejas, Jehová dijo: paz tendréis. Y Dios no les había dicho que había paz en su vida, que no había paz para con Él. Pero el falso liderazgo les decía: no hay ningún problema, tu vida es agradable delante de Dios, no hay ningún problema, todo va bien, no te preocupes, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, en su maldad, de las ovejas descarriadas que andaban tras la obstinación de su corazón, ¿qué les decía el falso liderazgo, el falso pastor, el falso profeta? Dicen: no vendrá mal sobre vosotros. No vendrá mal sobre vosotros. Pues oye, qué precioso mensaje a los oídos de ellos, honestamente. Pero era un engaño. Y las mismas ovejas se lo estaban creyendo. Las mismas ovejas se lo estaban creyendo, diciendo: bueno, si el pastor dice que mi vida es agradable delante de Dios, cuando no era agradable delante de Dios, porque eran mentirosos, porque eran idólatras, porque eran pecadores, etcétera. No era agradable su vida delante de Dios.
Entonces dicen, no vendrá mal sobre vosotros, aún estando mal ante los ojos de Dios. Oh amada persona, por eso es que las ovejas se descarriaron, por lo que les enseñaban en aquella época el liderazgo. Aquí lo particular es esto, que muchos oídos estuvieron atentos a esas falsas enseñanzas. Muchos oídos hicieron caso, se la creyeron, se engañaron a sí mismos. Muchas almas se engañaron porque quisieron y por eso se descarriaron del Dios de los cielos. Estuvieron lejos en el redil. Por eso el pecado los empezó a esclavizar. Por eso sus familias se empezaban a desintegrar. Por eso fueron llevados en cautiverio. Por eso hubo consecuencias. Hermanos y amigos, el pecado tiene consecuencias. El pecado te separa de Dios. El pecado nos separa de Dios a todo ser humano que lo haga, sea líder o sea una oveja recién convertida. El pecado ofende al Dios de los cielos. El pecado lleva muy lejos del redil del Señor Jesucristo. Aquellos que han sido limpiados, lavados por la preciosa sangre del Señor Jesucristo y que están en el redil de Cristo por su pura misericordia, por su pura gracia, el pecado puede sacar del redil a esa oveja, sea hombre o sea mujer. El pecado aleja del redil, aleja de la presencia de Dios. El pecado, repito, trae consecuencias. A la nación de Israel le pasó. Y si uno actualmente se descuida, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Te puede pasar a ti, oveja, seas hombre o seas mujer. Si tú no eres radical contra el pecado, si tú lo permites. Por eso es esta enseñanza, amada persona. Hay gente que está lejos del redil de Cristo a consecuencia de estar bajo un liderazgo que apapacha su maldad, que apapacha su mal proceder y que no señala su pecado. Fíjate lo que dice Lamentaciones, capítulo 2, versículo 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Te das cuenta que no es cualquier cosa la labor de un líder o estar bajo un liderazgo que no tiene temor de Dios, que no te predica en contra del pecado, que no te predica a favor de la santidad, a favor de la obediencia? Sí hay tremendas responsabilidades, tanto del el que va a exponer el liderazgo o también para la oveja. La oveja tiene una responsabilidad y la responsabilidad es de que ambos se acaten a las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué nos deja ver Lamentaciones? Jeremías nos dice, oh Israel, ya en el cautiverio, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron. Ellos sabían de antemano, ellos estaban engañados, pero ellos siguieron engañándote y no descubrieron tu pecado. O sea, las ovejas descarriadas estaban en pecado, pero ellos pensaban que aún así su vida era agradable delante de Dios en pecado. No descubrieron su pecado para impedir su cautiverio, porque fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor y estuvieron perdiendo batallas, porque Dios no estaba con ellos. Pero al no descubrir su pecado, ¿qué les enseñaban entonces? Sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Amados, les empezaron a predicar cualquier enseñanza, pero que no tenía que ver con la obediencia hacia Dios. Les predicaron enseñanzas que los llevaron a extraviarse cada vez más y cada vez más del redil del pastor, del Dios de los cielos. Quiero aplicar, esto es lo que aconteció a la nación de Israel. Yo solamente ahorita me enfoqué a la nación de Israel. Sus profetas, sus líderes, sus pastores, por no evidenciar su mala manera de vivir y por estar predicando cosas que nada tenía que ver con el Dios de los cielos, con las verdades del Dios de los cielos, al no descubrir sus pecados, esas ovejas se descarriaron y tuvieron sus consecuencias. Y qué terribles consecuencias. Nosotros lo leemos fácilmente, pero ustedes no saben, ni nosotros sabemos, no nos imaginamos lo que es ser derrotado por un enemigo,
por otra nación, lo que es ser conquistado. Nos damos una idea por nuestros antepasados, pero es terrible la conquista de otro reino hacia aquellos que son derrotados. Ni sabes todo lo que sufren, todo lo que pasa, pero es terrible, amados. Todo eso se hubiera evitado para la nación de Israel si tan solo hubieran estado en el redil del Dios de los cielos, del pastor de los pastores. De veras, ¿por qué crees que al profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón? ¿Por qué crees que está el libro que acabamos de leer, Lamentaciones de Jeremías? Porque era terrible lo que Jeremías miraba, lo que hacían el pueblo conquistador a los conquistados. Era terrible, era terrible. ¿Por qué crees que Jesús le dijo a aquellas mujeres de Jerusalén, cuando Jesús iba rumbo a Getsemaní: no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos, por lo que venía sobre Jerusalén? Amados, fue terrible lo que hizo el Imperio Romano para venir y castigar, en este caso, a Jerusalén. Fue terrible. Hubo una hambruna entre ellos mismos, como estaba sitiada la ciudad. Era terrible lo que estaba pasando dentro de la ciudad, en esas familias. Lean, por favor, la historia. Les recomiendo el libro de los mártires de las catacumbas, algún libro que les deje ver qué es lo que pasa después de la muerte del Señor Jesucristo. Amados, es terrible lo que pasó. La historia dice que entre ellos mismos empezaron a tener actos de canibalismo. Había una hambruna a más no poder, que se estaban comiendo entre ellos, gente del pueblo de Dios, gente que conocía de la palabra de Dios, haciendo actos de canibalismo, porque era una escasez de comida, de agua, había rapiña. No, era terrible lo que pasó. Y todavía cuando son conquistados, hubo una masacre a más no poder. Dice el historiador Flavio Josefo que en lugar de que en los ríos que nosotros sabemos que llevan agua, dice que había así como ríos, en lugar de llevar agua era sangre, era de la sangre de los judíos. Era terrible lo que les pasó. Por eso Jesús dijo: no lloren por mí, lloren ustedes y por sus hijos. Sus pecados tuvieron consecuencias. El pecado trae consecuencias, yo quiero que les quede claro, no los quiero asustar. El pecado trae severas y terribles consecuencias a cualquiera que lo cometa, a cualquiera que lo haga. Pero aquí lo que estamos enseñando es que el pecado aleja del redil, a más no poder, a una oveja. Vamos a tener esta aplicación. Ya dejamos a un lado a la nación de Israel, estos pasajes que estamos estudiando. Vamos a aplicar esta parte de la Escritura, esta primera parte. Hoy en día pasa lo mismo, ¿cierto o no? Es una realidad. Muchos falsos pastores no descubren el pecado de las ovejas que ellos están ministrando. No lo descubren. Si se dan cuenta, se hacen de la vista gorda. Saben que su oveja es una mentirosa y no les dice que se arrepientan de su mentira. Saben que su oveja anda de borracha, anda de alcohólica y no le dicen que se arrepienta de su borrachera. Se hacen de la vista gorda. No les señalan, no les reprenden su pecado. Muchos falsos ministros se dan cuenta que sus ovejas pues no están siendo ovejas, no se están comportando como ovejas, sino como cabritos. Andan de rebeldes y ellos no les predican en contra del pecado. No predican contra el pecado. Sus enseñanzas no van enfocadas hacia que ellos se deben de arrepentir del pecado. Predican vanas profecías. Ellos andan enseñando, muchos falsos ministros actualmente no predican en contra del pecado, sino predican vanas profecías. Siguiente, ¿qué están enseñando? Que van a ser millonarios. A la gente les enseñan que van a ser millonarios si tan solo ellos ofrendan, si tan solo ellos diezman, si tan solo ellos pertenecen a su congregación, si tan solo ellos están sembrando y sembrando, y que Dios los va a hacer millonarios y que ellos van a ser las personas más ricas del mundo. Eso es lo que están enseñando. Una falsa fe, una vana esperanza, y mucha gente avariciosa lo cree. Y mucha gente entonces empieza a dar y la empiezan a trasquilar y la empiezan en un momento dado a engañar, y la oveja avariciosa pues se la cree.
Otros están enseñando, es que usted, si ama a Dios con todo su corazón, Dios le va a dar una princesa, Dios le va a dar a un príncipe, y usted va a ser una persona, le dicen a los jóvenes, usted va a ser un hombre muy feliz, una mujer muy feliz, porque Dios le va a dar un precioso esposo, espiritual, un precioso esposo millonario, rico, etcétera. Eso es lo que están enseñando en muchos lugares. Les están enseñando que van a ser personas de mucho éxito. Pura superación personal. Por eso es que muchos están escuchándolos. Se visten de una manera espectacular, un corte de cabello, ojos azules, ojos verdes, blanquitos, morenos, pero siempre con una presentación que parece ser que están diciendo la verdad. Eso es lo que están enseñando a muchas personas, que van a ser hombres y mujeres de éxito. Si se entregan al Dios de los cielos, a las personas que están llenas de problemas a consecuencia de su pecado, ellos les dicen, busque de Dios, venga a la congregación acá con nosotros y todos sus problemas se van a ir. Eso es superación personal, eso no es cierto. Amados, el venir a Cristo no quiere decir que uno nunca ya va a tener problemas. Siempre va a haber problemas. El ser humano siempre va a tener problemas. Pero una cosa es pasar esos problemas con Cristo y otra cosa es pasar esos problemas sin Cristo. Pero el falso liderazgo, el falso profeta están predicando vanas profecías, vanas enseñanzas que no son bíblicas, que no son correctas. Y por las ovejas, pues se lo están creyendo, es muy cierto. Y luego si ven la multitud, y luego ven todo, el lugar alfombrado, el templo y todo, y la persona imponente, y luego las personas enfrentes con sus sillas, todo el cuerpo de liderazgo y todo. Y bueno, la gente lo cree. Está creyendo esas vanas profecías, pero es puro engaño. Serán personas de éxito, están enseñando que no se puede dejar el pecado y que poco a poco se estará dejando el pecado. Eso es lo que están enseñando. Va una persona que ha leído la Biblia, que se encuentra un pasaje en la Escritura que Dios está irado contra el impío todos los días. Pastor, fíjese que la Biblia dice en el libro de los Salmos 7:11 que Dios está irado contra el impío y yo estoy pecando, yo soy un impío y no sé qué me pasa, miento, pero luego me esfuerzo y quiero dejar de mentir, vuelvo a mentir, robo y así estoy, pastor, ¿cómo le hago? Hermano, es que poco a poco usted va a dejar su mentira, poco a poco usted va a dejar su pecado. No se preocupe, hermano, nada más con que no deje usted de dejar aquí su ofrenda de paz o su ofrenda no sé de qué, o con que usted no deje de congregarse, etcétera. Y la gente lo cree, abraza esa mentira. Están lejos del redil de Cristo. ¿Quién nos hace alejarse más del redil de Cristo? El falso liderazgo, los falsos pastores. Amados, no podíamos dejar de predicar esta enseñanza o terminar el Salmo 23 diciéndote lo contrario a lo que dice el Salmo 23. ¿Por qué las ovejas están descarriadas del redil de Cristo? Por esa razón, porque hay un falso liderazgo, porque hay falsos pastores, falsos ministros que no están predicando la verdad. Y por eso las ovejas cada vez más se apartan del redil de Jesús. ¿Qué están enseñando otros líderes? Que se van a sanar si toman el agua del Jordán. ¿Ha escuchado a esos que si toman el agua del Jordán, que venga acá, que ahora nada más de esta cantidad y le vamos a mandar el frasco del agua de Jordán y si usted se lo toma, va a ser sanado de su enfermedad? Y la gente lo cree. Y la gente manda su dinero. Dime tú, ¿quién no quiere ser sanado? ¿Quién no quiere que se le quite una enfermedad? ¿Qué pierden ellos con comprar ese frasquito del agua de Jordán? Hacen el intento, pero son sanados. La gente es engañada. Después la gente se frustra. ¿Qué pasó con esa agua de Jordán? Y se empiezan a amargar, ¿verdad? Pero amados, es porque el liderazgo les está enseñando muy mal. Les están predicando un falso evangelio. Les están engañando a esas ovejas que no son bíblicas. ¿Cuántos pastores están diciéndole que van a ir al cielo si pertenecen a su religión o a su secta? Así te dicen. Si usted no pertenece a nuestra organización, si usted no pertenece a nuestra iglesia, usted está perdido, usted está perdida. Usted está lejos de Dios. Porque usted no es cristiano, porque no pertenece a nuestra denominación, a nuestra religión, a nuestra secta. Amados, el hecho que vengamos aquí no nos hace cristianos a todos. ¿Qué es lo que hace cristiano a una persona? Tener a Cristo. ¿Qué es lo que hace cristiano a una persona? Que esa persona ha sido limpiada por Cristo y que ahora se relaciona con Cristo.
y que ahora camina con Cristo. No que camina con una organización, una religión, con una etiqueta X. No, amada persona. El hecho de que alguien vaya a un lugar para escuchar la palabra de Dios no lo convierte en cristiano. Aunque es importante congregarse, es importante buscar de Dios. Pero gente que a veces tiene necesidad de Dios, busca a Dios a través de un lugar donde se comparte la palabra y en lugar, óyelo bien, en lugar de empezar a tener un encuentro con el redil o pasar al redil de Cristo, lo aleja más la secta, lo aleja más la organización, lo aleja más porque se engaña. Le piensan a predicar vanas profecías, enseñanzas no bíblicas que lo hacen alejarse más del redil del Señor. Y qué lamentable y qué triste, porque eso es lo que está pasando en muchos lugares. Yo no quisiera que pasara eso, pero, ¿sabes? Una de las señales de los últimos tiempos es esta, que muchos falsos profetas se levantarían. Un falso liderazgo va a estar a más no poder. En la tierra va a tener un enjambre de falsos profetas, un enjambre de falsos pastores. Su mensaje principal lo acabamos de ver. Van a predicar vanas profecías, enseñanzas no bíblicas. Algo particular van a tener todos estos falsos ministros y esos falsos pastores. No van a hablar contra el pecado. Y si lo hablan, lo van a tomar o lo van a hablar de una manera ligera. Porque sí, yo he escuchado a falsos ministros, a falsos pastores, en algunas ocasiones, que la gente los tiene como sublime. No has escuchado al evangelista fulano de tal, te recomiendo. Ya andan con eso de las redes sociales. No, hombre, los WhatsApps están llenos de puras recomendaciones, de predicaciones, de pseudo líderes que predica, mira, que tiene unción, no, mira, que su cara, mira, que está fuerte el mensaje. Y si tú empiezas a escuchar que está ahí el mensaje fuerte, que está hablando del pecado, pero después el engaño es este. Pero hermanos, Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que estamos en la carne, Dios sabe que somos pecadores y que no podemos nosotros dejar el pecado, pero hay poco a poco, hermanos. Entonces se le acabó toda la explicación, toda la exponencia, toda la gritería, toda su elocuencia, porque al final de cuentas tira el engaño. Pero todos somos pecadores. No vas a poder dejar de ser mentiroso, pero ya no mientas tanto. Echa a perder todo. Ese es el engaño. Pero la gente se fue con lo espectacular y dejó de ver ese pequeñito detalle, por decirlo así, pequeñito detalle, la falsa enseñanza. La gente es engañada. Yo tengo preocupación de que en algunos lugares donde no se están pudiendo congregar, al no poderse congregar, pues están conectándose al internet, viendo la enseñanza. Pero ¿qué tipo de enseñanza están viendo? ¿Qué tipo de pastor están escuchando? ¿Qué tipo de evangelista, predicador? No lo sé, líder están escuchando. Quiero decirles que ha habido personas que están ya de alguna manera creyendo o abrazando otro tipo de movimientos, otro tipo de organizaciones, otro tipo de liderazgo, otro tipo de enseñanza, porque hablan bonito, o porque hablan hebreo, griego, arameo, o porque hablan muy bien esas palabras hebreas, la aplicación, y que ahí estamos aprendiendo. Amados, cuando la Biblia es muy, muy sencilla, el mensaje que nos deja ver de cómo poder tener un encuentro con Él, de cómo agradar nuestra vida a Dios, cómo es que podemos ser agradables delante de Dios, es muy clara la palabra de Dios. Pero a veces la gente no cambia porque no quiere entender, pero a veces la gente tiene comezón de oír. Y debido a ello, están cayendo en las garras del falso liderazgo. Hay que tener cuidado con esos youtuberos, evangelistas o pseudos pastores. Podrán hablar muy bonito, podrán decirte cosas que son verdades, un 90%, pero ese 10% que no es bíblico es suficiente para engañar y hacer que esas ovejas estén lejos del redil del Señor Jesucristo. Pero cada quien tiene esa responsabilidad. Nosotros no le podemos impedir a usted no esté viendo las redes sociales, porque algunos pues tienen necesidad, es parte de su trabajo, o están aprendiendo algunas otras cosas. Hay cosas positivas, buenas en las redes sociales, pero son contadas las cosas buenas y positivas, ¿no? Pero en su gran mayoría hay pura pudrición, chisme, vanidades y tantas cosas más. Tenga cuidado, por favor. Es su alma, a final de cuentas. Que van a ir al cielo, entonces están enseñando al falso profeta, al falso ministro, porque tú perteneces a su denominación, a su religión o a su secta.
Jesús dijo muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No hay dos caminos, solamente hay un camino. Y el camino es Cristo para ir a la gloria eterna. Entonces, muchos falsos líderes, muchos falsos pastores no les están reprendiendo de sus pecados para evitar su cautiverio. Esto es, para evitar que sean esclavos del pecado. Muchas almas, muchas ovejas en muchas organizaciones, denominaciones o templos evangélicos de diferente etiqueta, diferente denominación, muchas de esas ovejas, hombres y mujeres, están esclavizadas, están en cautiverio del reino del pecado. Están esclavizados en el pecado, esclavizadas en el pecado. Tienen una Biblia bajo el brazo y están esclavizadas en su pecado. Mienten, roban, tienen amargura en su corazón, celos, envidias, etcétera. Y están esclavizados en su pecado, lamentablemente. Están en un cautiverio. ¿Por qué? Porque el líder, el pastor, no les ha descubierto su pecado. Se aplica muy poco la disciplina en esas iglesias, en esas congregaciones. Hay quienes ni siquiera la aplican. Es por eso que muchas ovejas están muy lejos del redil de Cristo. Ahora entendemos por qué muchas ovejas están lejos del redil: por el falso liderazgo, por el falso pastor, el falso ministro, y porque las ovejas hacen caso, están siguiendo a un hombre y no a la palabra de Dios, no a Cristo. Segundo punto: ¿por qué muchas ovejas están lejos del redil de Cristo? Es simple, el siguiente punto. Número 2, porque nunca han sido ovejas. Según lo que dice la Escritura, todos somos criaturas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Somos creación de Dios. ¿Quién hizo al ser humano? Hombre o mujeres, el Dios de los cielos. Pero la Biblia nos enseña que hay hijos de Dios y hay hijos de ¿quién? Del diablo. Así lo dice 1 Juan 3:8. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo es tu padre por su manera de comportarse. Lo que nos está dejando 1 Juan ver es lo siguiente: que hay personas que tienen la misma conducta que el adversario, que tienen la misma conducta que el diablo, ¿verdad? Por eso es que el apóstol dice: hay hijos de Dios y hijos del diablo. Entonces, hay ovejas de Dios y hay cabritos, en este caso, ¿verdad? Hay personas que nunca han sido del redil del Señor. Vamos a ver San Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También hay otras ovejas que no son. ¿De cuál redil? De su redil, del redil de Cristo. Eso es lo que nos deja ver San Juan 10:16. Hay ovejas que no están, que no pertenecen al redil de Cristo. ¿A quiénes nos referimos? Son aquellas personas que nunca han experimentado el perdón de sus pecados. Amados, cuando un alma no ha sido perdonada de sus pecados que cometió delante de Dios, nunca ha sido una oveja del Señor, una oveja de Cristo. Es una creación de Dios, pero no una oveja de Cristo, que pertenezca al redil de Cristo. ¿Quiénes son aquellos que no pertenecen al redil de Cristo? No solamente son aquellos que no han recibido el perdón de los pecados, sino son aquellos que probablemente nacieron con una denominación a donde iban sus padres con un diferente credo. Pueden ser católicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, y la lista sigue, Personas que sus padres cuando ellos estaban chicos, sus padres los llevaban a una denominación X. Es más, algunos dicen: es que yo nací en cuna evangélica adventista, en cuna evangélica testigo de Jehová, en cuna evangélica mormona y en cuna evangélica católica, y así la lista sigue. Nací en cuna evangélica o nací en un hogar creyente, dicen algunos, ¿verdad? Nací en un hogar creyente. Pero hay personas que pudieron haber nacido en un lugar como esos que te acabo de mencionar y que desde que empezaron a tener uso de razón en sus 8, 9, 10, 11 años, empezaron a apartarse, empezaron a desobedecer a Dios, empezaron a inclinarse hacia lo malo, a mentir, a robar, y así empezó su caminata de carrera de maldad. Empezaron a pecar.
siendo sus padres de la organización que ya les acabo de mencionar. Pero ellos, los hijos, voluntariamente empezaron a hacer maldad, a empezar a pecar, a ofender a Dios de los cielos, a quebrantar los mandamientos de Dios. Y por lo tanto, tales personas se empezaron a alejar cada vez más del redil del Señor, del redil de Cristo, de la presencia de Dios. Empezaron a apartarse, porque empezaron a pecar y a pecar y a pecar. O sea, en pocas palabras, mientras más peca una persona, más lejos está del redil de Jesús. Más lejos está del redil de Jesús. Está lejos de la presencia de Dios cuando alguien empieza a pecar. Entonces dice Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Son aquellas almas que empezaron a pecar y empezar a ser esclavos del pecado. Y actualmente estas almas que empezaron a pecar, que empezaron a alejarse, aún conociendo de alguna manera algo de la palabra de Dios, porque les enseñaron allí en la escuela dominical, porque les enseñaron cuando eran adolescentes, pero ya después en su juventud se empezaron a rebelar y se empezaron a apartar, dejaron de buscar en un momento dado en su congregación al Dios de los cielos. Y bueno, en lugar de encontrártelos en los templos, te los encuentras en los antros. Y en los antros podemos ver a jóvenes y a jovencitas que cuando eran niños iban a una escuela dominical, o iban al catecismo, o iban a su religión católica, mormona, testiga y así, ¿no? Muchos ejemplos te pudiera dar. Entonces en los antros, entonces en los bailes, te puedes encontrar a personas que conocían de la Biblia, que leyeron la Biblia, emborrachadas, drogadas, bailando, pecando, fornicando, adulterando, católicos, evangélicos, etcétera, de toda clase de denominación, lejos del redil de Cristo están. Y no lo estoy hablando para que se me vaya a malinterpretar, es que este hermano está juzgando. No, ni siquiera te estoy diciendo nombres, te estoy hablando de una realidad, te estoy hablando de lo que está pasando en muchos lugares. Esas almas que están lejos del redil de Cristo también son ellas, son aquellos que nunca han sido ovejas. Sí, tenían un conocimiento de Dios, sí, tenían un conocimiento de la Biblia, porque eso es lo que transmitió la denominación, la religión, un conocimiento, pero ellos nunca tuvieron una experiencia de salvación. Nunca experimentaron el perdón de Dios, crecieron y se apartaron, decidieron hacer lo malo. Ellos son responsables de sus propios actos. No estoy culpando a los padres, aunque ellos tendrán una cierta responsabilidad si no fueron unos verdaderos padres. Ellos tendrán su responsabilidad y cuentas darán a Dios. Pero todos esos jóvenes, todas esas personas que te los puedes encontrar en el centro, de veras, si tú les preguntas, no creas que solamente son católicos los que están ahí en los antros, embriagándose y drogándose, relacionándose con homosexuales, con lesbianas o con hombres casados ya grandes y toda la cosa. No solamente son ellos, los católicos, hay evangélicos, gente que quizá no adora ídolos, pero que sí ahí van a una denominación de las que te estoy mencionando. Los teporochos que en un momento dado tú puedes ver que están esclavizados ahí, que están tirados ahí en la banqueta, vacíos, secos, huecos, a consecuencia del alcohol, a consecuencia de su pecado. No todos son católicos, hay evangélicos. No te estoy hablando palabras al aire, amada persona. Esa es una realidad que está pasando. ¿Por qué? Porque hay ovejas que están descarriadas. Hay ovejas que nunca han experimentado el perdón de sus pecados. Están lejos del Señor, no están buscando de Dios. Están esclavizados en las drogas. Pero sabes, tantito peor es este ejemplo que te voy a dar. Hay personas, hay ovejas que están lejos del redil de Cristo, personas que están lejos del redil de Cristo, que nunca han pertenecido al redil de Cristo y van a una denominación, van a una iglesia evangélica, católica, etcétera. Van a cualquier organización, están leyendo la Biblia, pueden estar en un coro, pueden estar en un grupo de alabanza, pueden estar en un grupo musical, pueden tener algún cargo en su iglesia donde van, pero están lejos del redil de Cristo. ¿Por qué? Porque estas personas que hacen todo eso están escuchando, como te repito, a un falso liderazgo. El liderazgo no les está hablando en contra del pecado, y las personas estas que te estoy mencionando están metidas en pecados escandalosos, están metidas en pecados de inmoralidad, están metidas en pecados, y bueno,
Amados, están lejos del redil de Cristo, muy lejos del redil de Cristo. Están lejos, ¿pero por qué? Porque el pecado los ha alejado de Dios. Esa es una realidad. Abramos nuestros ojos, eso es lo que está pasando. Y te soy honesto, me preocupa que esté pasando también aquí con nosotros. Me preocupa que aún también ustedes que han tenido la oportunidad de el llamado, de que Cristo los llame, no atiendan al llamado. Y tu corazón cada vez más se está alejando del redil. Hay quienes a lo mejor hayan experimentado un perdón de Dios y en cierta manera estuvieron en el redil, pero ahora ya no estás en el redil, te estás alejando. O hay quienes que están escuchando aquí y no han tomado una decisión, no han encontrado el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque no has entregado tu vida a Jesús, no te has arrepentido de tus pecados, de alguna o de otra manera, y estás lejos del redil. Y lo más preocupante es que 5 enseñanzas estuvimos hablando acerca de cómo pertenecer al redil de Cristo y todavía te encuentras lejos del redil del Señor. Qué lamentable y qué triste si eso está ocurriendo en cualquiera de los presentes. Abran sus ojos, por favor, entiendan, el pecado tiene consecuencias. El pecado aleja del redil del Señor a cualquier oveja, a cualquier persona. El pecado ofende a Jesús, ofende a Dios. Así como te acabo de mencionar todos estos ejemplos de lo que está pasando en diferentes denominaciones, en diferentes templos, de las personas que con Biblia bajo el brazo pueden entonar, pueden cantar muy bonito, pueden tocar muy bonito. Ahí están tocando, pero saliendo del templo hacen lo que tú no te imaginas. Ofenden a Dios. Son unas ovejas totalmente descarriadas, esclavizadas en su mala manera de vivir. ¿Cierto no es triste todo esto? ¿Cierto no es lamentable, vergonzoso y de todo un poco doloroso? El pecado reinando en sus corazones a más no poder. Están muy lejos del redil. ¿Quiénes son culpables? Ya vimos que el liderazgo tiene una culpabilidad. Pero ¿qué dice Proverbios 18:1? Su deseo busca el que se desvía. Su deseo busca el que se desvía. Aquí se puede aplicar tanto a una oveja que esté en el redil del Señor y que empieza a coquetear con el pecado y empieza a caer y se empieza a desviar. O también se puede aplicar a alguien que está buscando de Dios y sabe lo que es lo recto, lo correcto, ha entendido, pero lejos de abrazarlo se desvía, se está alejando más de la verdad. Entonces la Biblia dice que aquella persona que se desvía es porque su deseo ¿qué? Busca. Y no es un buen deseo, sino es un deseo pecaminoso, un deseo pecaminoso. Entonces dice la Biblia, su deseo busca el que se desvía. Amada persona, es cierto, yo les decía hace unos momentos, puede acontecer aquí, pero aquí no es tanto porque no se te esté diciendo la verdad, no se te predique en contra del pecado, o que no se te predique que debes de vivir en santidad, etcétera, sino porque tú no has querido entregar tu vida a Dios. Puede ser que en algunos otros lugares realmente sí te estén predicando la verdad, le estén enseñando bien a las personas, pero la gente no quiere hacer caso. La gente no quiere entregarse, no quiere dejar su pecado, su mala manera de vivir. Puede ser que pase también, pero el común denominador es que muchas ovejas están lejos de Dios por el falso liderazgo, por la falsa enseñanza. Muchos están lejos del redil de Cristo porque su deseo busca el que se desvía, dice la Escritura. Han abrazado su maldad, han abrazado su pecado voluntariamente. Entonces hay una responsabilidad también para la oveja. En conclusión, cierto, no muchas ovejas están lejos del redil de Jesús por estos 2 puntos. Falso liderazgo y 2, porque esas ovejas no han tenido una experiencia con el Señor Jesucristo. Una experiencia de salvación, de perdón. Nunca han estado en el redil del Señor porque se apartaron y se apartaron y se apartaron y cada vez más se apartaron del redil de Jesús. En este último punto de esta enseñanza, quiero volver a retomar a la nación de Israel. Las ovejas de Jeremías 50, del pasaje con el que iniciamos, esas ovejas se volvieron a Dios. Es cierto, le erraron. Es cierto, se engañaron. Es cierto, obedecieron al falso liderazgo, al falso profeta, al falso ministro. Es cierto, pero después ellos reaccionaron. Ellos entendieron.
Y fíjate lo que dice Jeremías 50:4-5. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá, o sea, las 12 tribus, 10 de Israel, 10 tribus de Israel y 2 tribus de Judá, juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Yo sé que esta es una profecía para el futuro. Sé que también ocurrió cuando las ovejas empezaron a buscar de Dios en esa restauración de esos hombres, ¿verdad? Que nos habla la escritura de Esdras y de Nehemías, etcétera. Pero ellos empezaron a buscar a Dios, dice, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Estas ovejas descarriadas, estas ovejas lejos del redil, iban a empezar a buscar a Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. En pocas palabras, ellos empezaron a buscar de Dios. Ahí en el cautiverio empezaron a buscar de Dios, empezaron a acordar, y después hubo un momento de gracia. Los reyes dieron en cierta manera una amnistía, una libertad, y los judíos empezaron a buscar a Dios. ¿Hubo qué? Un buen liderazgo. ¿A quién levantó el Dios de los cielos para guiar una vez más a esas ovejas descarriadas? A Esdras y a Nehemías. Y empezaron a buscar a Dios. Y ustedes lo pueden ver cómo ellos se arrepintieron, cómo ellos dejaron sus pecados y cómo es que ellos se volvieron a Dios. Sus vidas fueron diferentes. Aprendieron que el pecado tiene consecuencias. Pudieron corregir su vida con el Dios de los cielos. Fíjate lo que dice Ezequiel 34:16. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil. ¿A quién? A la descarriada. ¿Te das cuenta? Hay ovejas que están descarriadas por lo que te acabo de mencionar, pero Dios las buscó. Él buscó a la perdida y las hizo volver al redil. Amados, el Dios de los cielos, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Hablé de cómo es que muchas ovejas están descarriadas y están lejos del redil de Cristo, pero hoy Dios los está llamando, aplicándolo a nuestros tiempos. Dios está llamando a las ovejas descarriadas, a las ovejas que están lejos del redil de Cristo. Esta enseñanza no solamente es para dejarte ver que hay ovejas que están lejos del redil de Cristo. Entiendas también esta siguiente parte de esta enseñanza. Dios te está buscando. Él quiere que te vuelvas, que vengas al redil, ya que tú eres una oveja descarriada, que el pecado te ha alejado de Dios, que te tiene en esa condición espiritual triste y lamentable, pero que hay una oportunidad para ti. ¿Cuál es? Que vengas a Jesús, que vengas al redil de Cristo. Fíjate lo que dice San Juan 10:16. Yo nomás te leí la primera parte de San Juan 10:16, pero la segunda parte es preciosa, es hermosa. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ya explicamos quiénes son. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Te das cuenta? Oh, amada persona, sea cualquier condición en la que tú te encuentres, seas que a lo mejor hayas pertenecido al redil de Jesús, al rebaño de Cristo, y que te apartaste por tus deseos pecaminosos o lo que tú hayas querido y te apartaste y te fuiste lejos. El Señor te está buscando, o sea que no hayas tenido un encuentro con Jesús, que nunca has pertenecido al redil de Cristo, Él te está buscando de alguna manera también. Aquellas también debo traer, y ellos oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y tú estás escuchando la voz del pastor, de Jesús. Si eres una oveja descarriada, Él te está buscando. Si eres una oveja que nunca has pertenecido al redil de Cristo, Él te está llamando. Hoy Dios te está llamando, ¿a qué? A que te arrepientas de tu pecado, a que te arrepientas de tus maldades, a que dejes de ofender al Dios de los cielos, a que dejes tu mala manera de vivir. Yo no sé cuál sea tu condición espiritual, pero tú lo sabes y el Dios de los cielos también lo sabe. Tú sabes cómo está tu condición delante de Dios.
Donde quiera que estés, si estás sumamente lejos o tú estás más lejos que todos los demás, el Señor te está llamando. Jesús te está llamando. En cualquier lugar que te encuentres lejos del redil de Cristo, Él te está llamando. Él te busca. Él quiere que te vuelvas a Él. Que ya dejes tus mentiras. Que ya dejes de enojarte. Que ya dejes tus amarguras. Él quiere que te arrepientas de esos pecados. Que ya te arrepientas de la envidia, de los celos, que te arrepientas de esa vanidad, que te arrepientas de esos pecados que tú estás cometiendo, de esas codicias, de esas lujurias, de esos adulterios de corazón, de esa mundanalidad, que te arrepientas de la hipocresía, que te arrepientas de todos los pecados que tú estés cometiendo, que ya le pongas un alto, que dejes tu borrachera, que dejes el alcohol, que dejes las drogas, cualquiera que sea tu condición, deja tu pecado. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados, que lo dejes de ofender, que te entregues a Él, que vivas para Él, que digas no más al pecado, porque el pecado te tiene lejos del redil de Jesús. El pecado te ha separado de Dios. Fíjate lo que dice Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué manda Dios? Que se arrepientan. A esas ovejas descarriadas, a esas que se apartaron del redil y que se empezaron a alejar cada vez más de Dios, Dios te pide que te arrepientas. Aquellos que estuvieron en los pastos frescos, que sus vidas fueron limpiadas, perdonadas, pero que se empezaron a entibiar, que se empezaron a apartar de Dios y empezaron a tener una apostasía en su corazón y en su vida, Dios te está llamando que te arrepientas. Pero también Dios está llamando a todos aquellos que nunca han pertenecido al redil de Cristo. Él te está buscando y te está llamando a que te arrepientas, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y nos da el motivo del por qué la gente se tiene que arrepentir de sus pecados, porque esas ovejas descarriadas se tienen que arrepentir de sus pecados y que están lejos del redil de Cristo. Porque Dios ha establecido un día en el cual Él va a juzgar al mundo con justicia. Dios no nos está ahí escondiendo lo que Él va a hacer en el futuro. Y Él nos deja ver, mujeres, hombres, creación mía, ovejas, yo voy a juzgar al mundo. Soy un juez y voy a juzgar al mundo. Voy a juzgar a cada persona, hombre o mujer. Yo les voy a pedir cuentas. Por eso es necesario que para que tú des buenas cuentas, para que tú no tengas problemas, tú tienes entonces que arrepentirte de tus pecados. Tienes que abandonar toda tu mala manera de vivir. Y tienes que venir a Jesús, a los pies de Jesús. Es sorprendente e impactante. Pero yo quiero decirles que lo que la Biblia dice es verdad. Él va a juzgar al mundo. Dios va a juzgar al mundo con justicia, con justicia. Me va a juzgar a mí, les va a juzgar a cada uno de los presentes y a los que no están presentes. Todos vamos a ser juzgados. ¿Qué cuentas vamos a dar a Jesús? ¿Qué cuentas vas a dar tú? Olvídate de qué cuentas va a dar tu papá, tu mamá. No, ¿qué cuentas vas a dar tú? ¿Qué cuentas voy a dar yo? ¿Qué cuentas vamos a dar cada uno de nosotros? ¿Qué pasaría si Dios nos pidiera ahorita cuentas? ¿Qué pasaría si Dios te llamara ahorita a cuentas, joven, jovencita, adulto, anciano? ¿Qué pasaría si Dios nos pide cuentas? Si Él viniera y nos pidiera cuentas, ¿qué cuenta le darías? Ese va a ser una realidad. Pero yo quiero decirles, dime tú, ¿Dios no se merece nuestro respeto? ¿No se merece tu respeto? ¿Dios no es digno de que tú lo ames? ¿Acaso Dios no es digno de que tú le obedezcas? ¿A poco Dios se merece todos tus desprecios? ¿A poco Dios se merece todas tus maldades? ¿Eso es lo que se merece Dios, joven? ¿No es digno Él de nuestra gratitud? ¿No es digno Él de que le respetemos, que le amemos, que le tomemos en cuenta? ¿Él no se merece eso? A ver, ¿quién de ustedes no quisiera que se le respete? ¿Quién de ustedes no quisiera que se le ame? ¿No quieres que tus padres te amen? ¿No te gusta que tus padres te amen, joven? ¿No te agrada, tú que estás casada o casado, que tu esposo o tu esposa te ame? ¿No te es grato eso?
¿No te es grato que la gente te respete, te escuche, te valore? ¿No te gusta eso? ¿O a quién le desagrada eso? ¿Verdad que a nadie le desagrada? ¿Eres tú digno de que se te respete? ¿Eres tú digno de que se te tome en cuenta? ¿Cierto o no? ¿Y Dios no es digno? Si tú mereces y tú pides eso en tu vida, Dios no se lo merecerá. ¿Por qué no darle lugar a nuestro Dios? ¿Por qué no respetar a Dios? ¿Por qué no amarlo? ¿Por qué no respetarlo? ¿Por qué no servirlo? ¿Por qué tienes que ofender a Dios? ¿Por qué apartarte de Dios? ¿Por qué estar lejos de Dios? ¿Por qué quieres que te vaya mal en tu vida, caray? Hoy Dios te está llamando a ti, a que vengas a su redil. Amados, 5 enseñanzas hemos visto de lo que es el Salmo 23. De veras es una bendición, pero qué triste y qué lamentable es que muchas ovejas estén lejos de esa bendición a consecuencia de su pecado. Pero hoy puede terminar esa situación si tú tomas una decisión. ¿Cuál? De darle lugar a Dios que le corresponde en tu vida. Que tú lo respetes, que tomes una decisión. No más pecado, no más mentira, no más robo, no más maldad. Tienes que renunciar a tus pecados para venir al redil del Señor. Cerremos nuestros ojos, por favor. Humíllate ante Dios. Dios sabe cómo vives tú. Él lo sabe todo lo que tú has hecho. Él sabe que tú estás esclavizado en muchos pecados que quizá tus padres no saben o personas no saben, pero Dios sí lo sabe. Quiero decirte que Dios sí lo sabe. Y quizá Él sabe que tú te has estado esforzando y no has podido. Él también lo sabe, pero Él te quiere ayudar. Tú tienes que venir a humillarte ante Él, a reconocer tu pecado, tu mala manera de vivir. Hoy Dios está aquí y Él les está llamando. Si tú le has ofendido a Dios, pídele perdón de cada una de esas faltas o pecados que tú has estado cometiendo. Cree que Él te está llamando. Créelo, porque así dice Jesús. Óyelo bien, así dice Jesús. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hoy escucha la voz de Jesús, joven, jovencita, adulto, anciano. Él te está llamando. Él sabe que tú estás descarriada, descarriado. Aquellas también debo traer, dice Jesús. Aquellas también debo traer. Ellas oirán mi voz y habrá un rebaño. Hay un rebaño para ellos. Y habrá un pastor. Y ese pastor es Jesucristo. Él quiere dirigir tu vida. Él quiere guiar tu vida por sendas de justicia. Él quiere que tú vengas a redil. Amado joven, hoy Jesús te está llamando. Adolescente, hombre o mujer, adulto, ven a Jesús. Humíllate ante Él. Cree en Jesús, que Él te está llamando. Él está interesado en ti, pero tú tienes que reconocer tus pecados. Dice la Biblia que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En todo lugar, está incluyendo este lugar. Él manda que tú te arrepientas en estos momentos o en el lugar donde te encuentres. Pídele perdón a Dios. Confiesa tus pecados delante de Él. Reconócelos con toda la intención de apartarte de ellos. Deja de ofender a Dios y ven a Jesús. Humíllate ante Él. Dios está aquí, adolescente, joven. Él te quiere ayudar. Él te ha traído el día de hoy
porque Él quiere que vengas al redil. Él quiere ponerte en su redil. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú estás interesada en la oveja 100. Las 99 las dejas en el redil, pero vas por la número 100. Amén. Por esa oveja descarriada, lejos del redil, que está lejos del redil. Tú estás preocupado, estás interesado en esa oveja descarriada, Señor. Aquellas también debo de traer, dice Jesús. Si tú has ofendido a Dios, hoy reconoce tus pecados, confiesa tus pecados delante de Él. Él te va a escuchar, porque Él ha traído esta palabra para ti. Habla con Dios y entrega tu vida, sea que estés en una condición para restauración, o sea, para que encuentres por primera vez en tu vida el perdón de tus pecados. Cualquiera que sea tu necesidad, hoy pídele ayuda a Jesús. Reconoce tu pecado, confiésalo, arrepiéntete, apártate de él. Pídele perdón a Dios. Si Él ve un corazón sincero, humillado, arrepentido y con confianza, Él perdona. Amén. Hoy vengo delante de ti, Señor, solo ante ti. Mi alma te necesita, mi alma tiene sed de ti. Habla con Dios, amada persona. Hoy vengo delante de ti, Señor, solo ante ti. Mi alma te necesita, mi alma tiene sed de ti. No importa que la gente me mire, no importa el que dirá. Mi alma te necesita, mi alma muy perdida está. Hoy reconozco que yo soy un pecador. Hoy reconozco que yo soy un pecador. Ante ti solo he pecado. Ante ti solo he pecado. Hoy por eso yo vengo ante ti. Hoy por eso yo vengo ante ti a implorar tu perdón, a implorar tu perdón. Hoy reconozco que yo soy un pecador. Hoy reconozco que yo soy un pecador.
ante ti. Solo he pecado ante ti. Solo he pecado. Hoy reconozco que yo soy un pecado. Hoy reconozco que yo soy un pecado ante ti. Solo he pecado ante ti. Solo he pecado. Hoy por eso yo vengo ante ti. Hoy por eso yo vengo ante ti a implorar tu perdón, a implorar tu perdón, a implorar tu perdón. Que no importe, amada persona, el que dirán, tú busca a Jesús. Tú busca a Jesús. Pídele perdón a Él. Acércate a Él confiadamente. Él te está buscando. Habla con Jesús. Jesús está aquí, amada persona. Y Él te está buscando. ¿Por qué tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no venga a condenación? Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no venga a condenación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús. Amada persona, porque Dios no envió a su Hijo, sino para salvación, para que todo aquel que en Él cree reciba la salvación. Gracias, Dios. Sí, Jesús. Porque Dios no envió a su Hijo, sino para salvación, para que todo aquel que en Él cree reciba la salvación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga
Padre al unigénito Hijo, con los suyos habitó, para que todo aquel que en él cree sea un hijo de Dios. Debes de tener fe, debes de creer que Él te está llamando, que Él te va a perdonar. Si tú crees en su sacrificio, en su amor, si tú entregas tu vida a Él, Él te va a ayudar. Si tú crees en Jesús, Él te va a perdonar. Y serás un hijo de Dios. Y Él te va a poner en su redil. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús. Del Padre al unigénito Hijo, con los suyos habitó, para que todo aquel que en él cree sea un hijo de Dios. Para que todo aquel que en él cree sea un hijo de Dios. Mas tenga vida eterna, 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 tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, que ha dado a su Hijo Jesús, que ha dado a su Hijo Jesús. Jesús es el príncipe de los pastores. Él es el que puede restaurar, el que puede curar a una oveja. Él puede transformar a una vida, hacer nuevas todas las cosas. Gracias, Jesús. Él tiene poder para perdonar pecados. Si tan solo tú se lo pides y crees en Jesús.